Kabbalah, la dimensión interior. Shalom, Haverim. Le mando un saludo muy especial. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio que dimos en las semanas pasadas. Talmud Esther Sefirot. El libro Talmud Esther Sefirot explica el libro de Etz HaChaim, el libro de la vida, el libro atribuido al gran cabalista del siglo XV, el Ari, Rabino Zacarías, el cual era el presidente de los cabalistas de la ciudad de Sefat. Un cabalista de nuestra generación, Rabbi Yehuda Ashlag, explica palabra a palabras las palabras de Etz HaChaim, y entonces nosotros vamos a continuar nuestro estudio. Vamos a leer la traducción libre del libro Etz HaChaim. Después estudiaremos o explicaremos lo que significa cada punto de acuerdo a Ashlag, y después vamos a continuar con nuestra explicación. Entonces llegamos al punto 3 del libro del Ari, que dice lo siguiente: y entonces En Sof se restringió a sí mismo en su punto medio, justo en el centro, restringiendo el Or, y se separó hacia los costados alrededor del punto medio. En las clases pasadas hemos visto que anteriormente, antes que había la creación, había una luz que llamamos En Sof, que llenaba toda la realidad. Y entonces cuando se quiso o aumentó su deseo simple de emanar las criaturas, efectuó lo que se llama el Tzimtzum. Y entonces eso es lo que explica el punto 3, que se restringió a sí mismo en un punto medio. Pero esas palabras del Ari nos están dando muchas connotaciones geográficas de tercera dimensión, donde ya sabemos que en el mundo espiritual no ejercen, es decir, no hay un punto medio, no hay un centro, no hay costados. Entonces, ¿qué significa esta palabra del Ari? Entonces vamos a estudiar el punto 40 de Ashlag y después daremos los comentarios pertinentes. El punto 40 dice lo siguiente: usted ya sabe el significado del es uno y su nombre es uno. Aunque hay Shinui Tzura, adición de forma con respecto a la voluntad de recibir incluido en el Sof, eso no causa diferencia entre él y el Or Elión, y ellos se encuentran en una unión simple. Eso ya explicamos en la clase pasada, es decir, en qué estado se encontraban la luz, que es plenitud, goce, y el Keli y la vasija. Hemos dicho que los dos estaban encontrados en una unión, en una devekut, en una achdut entre los dos, es decir, tenían las mismas propiedades, porque en los mundos espirituales, cuando tengo la misma propiedad, entonces tengo devekut. Pero había un elemento que lo diferencia, había una propiedad que le diferencia, que es la propiedad de deseo de recibir. Pero como el Keli quería estar unido con el Creador, desactivó esa propiedad adicional que tiene, y entonces tenían la misma propiedad. Y es lo que explicamos en la clase pasada, y aquí nos está repitiendo Ashlag el concepto que dimos la clase pasada. Continúo leyendo Openimi, las palabras de Ashlag. Sin embargo, esta tzura, forma, ha sido la razón y la causa para la creación de los olamot, mundos, para traer la perfección de sus actos, sus nombres y dominaciones a la luz. Como el Ari dice aquí, la creación de los olamot y su concatenación hacia abajo, hacia Olam Hazé, este mundo crea y reanuda la posibilidad de dar espacio para el trabajo natural y los mitzvot, no por
objetivo de recibir, sino para otorgar la satisfacción al hacedor, al creador. Es entonces que las almas Neshamot se hacen capaces de invertir la forma de voluntad de recibir que les separa del Matzil en la forma de voluntad de otorgar la satisfacción, como se explicó en el punto 90. Ojearse allá, que es lo que representa la equivalencia de la forma, que es Ishtavut Tzura, con el Matzil, el cual es llamado adherencia de Vekut y unificación Yehud. Entonces, ya han deshabilitado la forma de voluntad de recibir y han adquirido la forma de voluntad para otorgar, siendo esta la forma del Matzil. Lo que nos explica aquí Baal HaSulam es lo siguiente. Dijimos anteriormente que esta adición de forma, el cual separa el Matzil, el esencia emanada con el creador, estaba desactivada. Pero este deseo de recibir, nos está explicando Baal HaSulam, que estaba desactivada, es la razón para que en el futuro se crean los mundos, los olamot y los neshamot. Y cuando se crea en los mundos y los neshamot, ¿y por qué se crea en los mundos y los neshamot? Nos explica Baal HaSulam, para traer perfección a sus actos. Y como explicamos en la clase pasada, cuando se crearon los mundos y cuando se creó la Neshama, y la Neshama tenía que descender por los 4 niveles hasta el nivel de este mundo, este mundo se separó del creador. Entonces el creador dio una herramienta que se llama Torah y Mitzvot. Por medio de la Torah y Mitzvot, efectuamos que lo que recibimos es para otorgar, recepción para otorgar. Por lo tanto, entonces, efectuamos la misma acción con el Creador y entonces volvemos a la Achdut, a la unión que tenemos por medio de esta herramienta. Y es lo que estudiamos, recuérdense, en el libro Petijá, Preámbulo a la Sabiduría Kabbalah, donde explicamos que la Torah y Mitzvot tienen 2 objetivos. Uno, refinar a Israel, y lo segundo es unir a Israel. Refinar es para que suban los niveles superiores donde se encuentra un nivel más bajo, y unir todas las almas como estaban en una unión de alma para volver al estado que estaba anteriormente, en el estado de Adam Akadmon. Recuerden que la palabra Israel viene compuesto de 2 palabras, Yashar El, directo El. Por lo tanto, Israel no es un pueblo. Israel es aquellas personas que tienen el deseo, que tienen anhelo de unirse con el Creador. Y seguimos leyendo las palabras de Ashlag. Ustedes ya saben que el Ishtavut Tzura, equivalencia de forma, le hace en el campo espiritual en uno. Y entonces los mundos representan y regresan a su condición previa. Entonces lo que está diciendo aquí Ashlag, una vez que efectuamos por medio de la mitzvot la acción de tener la misma propiedad con el Creador, entonces tenemos la misma forma que el Creador y volvemos a estar unificado con Él. Esto es el significado de la palabra de Lari que estudiamos, recuerden, en el punto 2 que dice, cuando el aumento sube el deseo simple para crear. ¿A qué se refiere aumento? ¿Y sobre quién se refiere aumento? En general pensamos que se refiere aumentó al creador, que aumentó el deseo y por eso crea los creadores, las criaturas. No, no es así. Aquí no estamos hablando del creador, estamos hablando de la vasija, estamos hablando de nosotros mismos. Aumentó significa, nos dice Baal HaSulam, quiere decir que incrementó la purificación y el devekut, adición, disminuyendo en la medida la voluntad de recibir impreso en él para igualarse en la forma con el león. Lo que nos está explicando aquí el Baal HaSulam, el Keli quería tener la misma propiedad con el Creador. Por lo tanto, ¿qué hizo el Keli? Maximizó la propiedad que iguala al Creador, que es la propiedad de otorgamiento, y minimizó la propiedad que le separa del
creador, que es el deseo de recibir. Y eso es lo que significa aumentó el deseo. Aumentar el deseo de Dvekut. Aumentó el deseo de estar unidos con el creador. Pero ¿qué pasa cuando hay un aumento en la Dvekut? ¿Qué pasa cuando hay un aumento en este deseo de otorgamiento? Recuérdense que nosotros hablamos en las clases pasadas que no existe coacción en la cantidad que el creador entrega al ser creado. Es decir, quien limita el disfrute, quien limita la plenitud y goce de la cantidad que va a recibir es el Keli. También recuérdense que hablamos que el Keli, que es la vasija, que es el ser creado, está formado, o su sustancia está formado por el deseo de recibir. Por lo tanto, si él tiene un deseo de otorgamiento, ¿qué pasa con él? Pasa que cambia sus propiedades, cambia sus deseos, y al cambiar sus deseos genera que se desprende el shefa, la abundancia que tenía en él antes que tuvo ese deseo. Es decir, en el Ein Sof él estaba lleno, pleno de esta luz, como explicamos en la clase pasada. Cuando aumentó su deseo de igualarse con el Creador, entonces cambia la propiedad del Keli, cambia sus deseos. Y al cambiar sus deseos, entonces genera una acción, una causa y una consecuencia. La causa es el aumento del deseo y la consecuencia es que se desprendió toda la plenitud y todo el goce que tenía. Y por lo tanto, la vasija quedó vacía de esta plenitud. Vamos a leer lo que acabo de explicar por las palabras de Baal HaSulam. La voluntad de recibir incluida en Sof es llamada Malhut en Sof. Aquí nos está explicando Baal HaSulam que el deseo que teníamos cuando estábamos en la propiedad del mundo en Sof, le damos un nombre, le damos una denominación y le llamamos Malhut de En Sof. O también llamamos Shemo. Recuérdense que ya explicamos eso, que la palabra Shemo en hebreo, su nombre, tiene el mismo valor numérico que Ratzon, el deseo. Por lo tanto, otro nombre a esa voluntad, a este deseo, se llama Shemo. No tenía escasez en Dvekut, adición con Or Elión, debido al Shinui Tzura, a la adición de la forma. Nos dice aquí el Baal HaSulam que aunque tenía esa propiedad desactivada, que es adición de forma, no tenía escasez, no tenía limitación, no tenía en su unión con el Creador. Es decir, estaba unido y unificado con el Creador. Sin embargo, se adornó para igualar su forma con el Orelión y se desprendió de la gran voluntad para recibir, el cual es llamado Bajinat Dalet. Entonces, eso desprendió su deseo de recibir. El deseo de recibir, de ahorita vamos a llamar la Bajinat Dalet. Para adquirir más con Orelión, ya que la proximidad de la Tzura efectúan Dvekut adherencia. Y es lo que expresado en la palabra aumentó, queriendo decir que subió Malhut, incluía en Sof, siendo el deseo simple, y ahí adquirió a la luz superior, disminuyendo su deseo de recibir, como se explicó anteriormente. Este es el significado de la palabra del Ari. Entonces se restringió a sí mismo. Ya será explicado más arriba que el indicador entero de la abundancia de la luz y la madurez de Netzal son medidos por la cantidad de la voluntad de recibir en él. Por lo tanto, debido a que Malhut incluye en Sof, se restringió y disminuyó su voluntad de recibir, se desprendieron de ella el Or luz y el Shef abundancia debido a la restricción del deseo. Este es el significado del Tzimtzum. La subida del deseo causó la partida al Shefa y el Or desde ahí. Bueno, aquí entonces Baal HaSulam nos está explicando en resumen lo que dijimos anteriormente, que el Creador y la criatura estaban unidas, unificadas en Sof, aunque
tenían una propiedad adicional que los separaban, aunque tenían un shinui tzura, esa propiedad que es un deseo de recibir. Pero como la vasija, como el ser creado, quería estar unido, unificado con el creador, desactivó esa propiedad que los separa. Y, entre paréntesis, nos explicaba la Sulam, es la razón de por qué se crean los mundos. ¿Y por qué entonces nos dieron la herramienta de la Torah y los mitzvot? Entonces, ¿qué pasó en En Sof? En En Sof la criatura quiso aumentar la propiedad de su deseo de recibir. Quería aumentar el deseo de otorgar. Por lo tanto, disminuyó el deseo de recibir. Al aumentar otorgamiento y disminuir la recepción, genera y causa que toda la abundancia y todo el shefa que tenía se desprende. Es decir, se queda la vasija vacía de luz. Y es el significado del tzimtzum. Y es el significado de la restricción. Bueno, Javerim, no acabaron el tiempo. Vamos a continuar en la próxima clase explicando y analizando las palabras del Ari. Que tenga una semana llena de plenitud, lleno de goce y lleno de prosperidad. Que tengan un Shavua Tov.